Desperté del coma inducido el 23 de abril de 2024, 3 semanas después de que mi corazón casi se rindiera en aquella mesa de operaciones. Tengo 65 años y llevaba toda mi vida cuidándome, caminando cada mañana por la Malvarrosa, comiendo bien, pero la genética me traicionó igual que mi propio hijo lo haría después. El bypass triple fue complicado, con hemorragias internas que obligaron a los médicos a mantenerme sedado durante 15 días mientras mi cuerpo decidía si quería seguir luchando. Durante esos 3 meses de hospitalización entre marzo y junio de 2024, entre la UCI y la recuperación, pensé constantemente en volver a mi hogar en Valencia, la casa que construí ladrillo a ladrillo hace 40 años, junto a mi difunta esposa Elena. Lo que nunca imaginé es que mi hijo Alberto había aprovechado esos días en los que yo luchaba por respirar para convertir mi hogar en un negocio, falsificando documentos y dejándome literalmente sin un lugar donde vivir. Lo que él no sabía es que yo, Javier Moreno Silva, ingeniero civil toda mi vida, siempre he guardado cada papel, cada recibo, cada documento importante con el meticuloso orden que me enseñó mi profesión. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. El 15 de junio de 2024, finalmente recibí el alta médica. Había perdido 14 kilos, tenía una cicatriz que me cruzaba el pecho como un mapa de mi fragilidad, pero estaba vivo y ansioso por regresar. Mi amigo Luis Gómez se ofreció a llevarme en su coche desde el Hospital La Fe hasta mi casa en el barrio de Benimaclet. Durante el trayecto hablamos de cosas triviales, el clima excepcionalmente caluroso de ese junio, las obras interminables en la avenida de Blasco Ibáñez, los planes del Valencia CF para la próxima temporada. Yo solo quería llegar, acostarme en mi propia cama, mirar las fotografías de Elena que guardaba en la sala, prepararme un café en la cocina donde habíamos compartido miles de desayunos. Cuando Luis estacionó frente a mi casa en la calle Sagunto número 47, sentí que algo no estaba bien. Había juguetes infantiles en el pequeño jardín frontal, una bicicleta rosa de niña, una pelota de fútbol, un triciclo volcado junto al naranjo que planté en 1985. Tal vez Alberto trajo a Hugo de visita para preparar la casa para tu llegada, sugirió Luis, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero yo conocía a mi hijo, y Alberto nunca había sido de gestos considerados. Toqué el timbre de mi propia casa. Escuché pasos apresurados, voces de niños y finalmente la puerta se abrió. Un hombre de unos 42 años, cabello castaño, complexión atlética, me miró con expresión confundida. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con educación pero también con la firmeza de quien se siente en su territorio. Detrás de él apareció una mujer de unos 39 años, secándose las manos en un delantal que reconocí inmediatamente. Era el delantal de cuadros azules que Elena usaba los domingos para cocinar la paella. «Disculpe, pero esta es mi casa», dije, sintiendo cómo mi voz temblaba no solo por la debilidad física, sino por la absoluta incomprensión de lo que estaba sucediendo. «Soy Javier Moreno Silva, propietario de esta vivienda desde 1984. He estado hospitalizado 3 meses y...» El hombre intercambió una mirada preocupada con la mujer. «Señor, creo que hay un malentendido. Nosotros somos Daniel Torres Jiménez y Marta Sánchez Vega. Alquilamos esta casa hace 2 meses, tenemos contrato legal y todo está en orden». Su tono era amable pero firme. «¿Alquilaron? ¿De quién?» «Yo nunca autoricé ningún alquiler», respondí, sintiendo cómo la presión arterial subía peligrosamente. Luis me sostuvo del brazo, preocupado. Daniel desapareció un momento y regresó con una carpeta azul. Extrajo un documento de varias páginas, perfectamente mecanografiado y notariado. «Del señor Alberto Moreno García. Aquí está el contrato firmado el 12 de abril de 2024. Alquiler de 1.400 euros mensuales por 18 meses. Pagamos 6 meses por adelantado. 8.400 euros en total.
todo legal y certificado por el notario Rodrigo Campos. Mis manos temblaban cuando tomé el documento. Efectivamente, allí estaba, Alberto Moreno García, en calidad de propietario y representante legal. La fecha me golpeó como un puñetazo. 12 de abril de 2024. Yo estaba en coma inducido ese día. Los médicos me habían sedado el 8 de abril debido a complicaciones postoperatorias severas, y no desperté hasta el 23 de abril. Era físicamente imposible que yo hubiera autorizado nada. ¿Puedo ver la procuración o autorización que mi hijo presentó?, pregunté, tratando de mantener la calma profesional que 4 décadas como ingeniero me habían enseñado. Daniel hojeó la carpeta y me mostró otro documento. Era una procuración notariada, supuestamente otorgada por mí a Alberto, con fecha de 10 de abril de 2024. Poder amplio e irrevocable para administrar, arrendar, gestionar y disponer de todos los bienes inmuebles propiedad de Javier Moreno Silva. La firma al pie del documento pretendía ser mía, pero yo sabía con certeza absoluta que era falsa. En febrero de 2024, cuando los cardiólogos me explicaron la gravedad de mi condición y la necesidad urgente del bypass triple, acudí efectivamente a un notario, pero solo para firmar una procuración médica limitada. Le di a Alberto poder únicamente para tomar decisiones sobre mi tratamiento médico en caso de que yo no pudiera hacerlo. Autorizar procedimientos, hablar con doctores, ese tipo de cosas. Nada más. Y ciertamente no el 10 de abril, cuando yo estaba inconsciente en una cama de hospital. Señor Torres, usted y su familia son víctimas de un fraude tanto como yo, dije finalmente, sintiendo cómo la náusea de la traición superaba el malestar físico. Esta procuración es falsa. Yo estaba en coma cuando supuestamente la firmé. Mi hijo ha cometido un delito grave. La expresión de Daniel cambió de defensiva a preocupada. Marta se acercó con 2 niños pequeños aferrándose a su falda y vi en sus ojos el mismo terror que yo sentía, el terror de perder un hogar, dinero, estabilidad. En ese momento un Mercedes negro se estacionó detrás del coche de Luis. Mi hijo Alberto bajó con esa seguridad arrogante que siempre me había preocupado. A sus 38 años, Alberto había tenido una vida cómoda gracias a mi trabajo y esfuerzo, pero nunca había aprendido el valor real del dinero o la responsabilidad. Su esposa, Patricia, se quedó en el coche, mirando la escena con expresión indescifrable. «Papá, qué bueno que ya te dieron de alta», dijo Alberto con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Veo que ya conociste a los inquilinos. Iba a explicártelo cuando te sintieras mejor, pero necesitaba dinero urgentemente y...» «Necesitabas dinero», repetí lentamente, sintiendo cómo cada palabra pesaba como plomo. «Así que decidiste alquilar mi casa, falsificando mi firma, mientras yo estaba en coma luchando por mi vida. ¿Eso es lo que hizo mi hijo?». Alberto tuvo al menos la decencia de parecer incómodo. «La procuración era legal, papá. El notario la certificó, y francamente, con tu edad y la gravedad de la operación, era prudente tener todo en orden por si yo moría», completé la frase, sintiendo cómo la furia reemplazaba el shock inicial. «Estabas apostando a que no sobreviviría». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel y Marta retrocedieron hacia el interior de la casa, claramente incómodos de ser testigos de este drama familiar. Luis apretó mi hombro en solidaridad silenciosa. «No digas tonterías», respondió finalmente Alberto, pero su voz había perdido convicción. «Simplemente necesitaba resolver algunos problemas económicos. Los inquilinos tienen un contrato válido por 18 meses. Ya pagaron por adelantado. No puedes simplemente echarlos». Miré a mi hijo, realmente lo miré, tal vez por primera vez en años. Vi a un hombre que había esperado mi muerte para beneficiarse, que había falsificado documentos mientras yo agonizaba, que había convertido el hogar que construí con su madre en una transacción comercial. Y en ese momento tomé una decisión. «Tienes razón en algo, Alberto», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «No puedo simplemente echar a esta familia que actuó de buena fe. Pero te aseguro que voy a recuperar mi casa, voy a demostrar que esa procuración es falsa.
y voy a asegurarme de que enfrentes las consecuencias legales completas de lo que has hecho. Vi un destello de preocupación cruzar su rostro. Estás exagerando, papá. Fue solo un arreglo temporal. Fue un fraude. Lo interrumpí. Y tengo toda la documentación médica que demuestra que estaba en coma cuando supuestamente firmé ese documento. Tengo la procuración original limitada que firmé en febrero. Y tengo 40 años de experiencia como ingeniero, guardando meticulosamente cada papel importante de mi vida. Le di la espalda a mi hijo y me dirigí a Daniel y Marta, que observaban desde el umbral. Señores Torres, Sánchez, lamento profundamente que hayan sido arrastrados a esto. No es su culpa, pero necesitaré que conserven toda la documentación relacionada con esta transacción. Van a necesitarla. Luis me ayudó a subir nuevamente a su coche. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor mi casa de 40 años, con juguetes de extraños en el jardín y mi hijo parado en la acera con expresión cada vez más nerviosa. Me había quedado sin hogar a los 65 años, débil después de una cirugía que casi me mata, traicionado por mi propia sangre. Pero Alberto había cometido un error fatal. Había subestimado a su padre. Había asumido que un hombre enfermo sería un hombre vencido. No sabía que yo había sobrevivido 3 meses en hospitales, 15 días en coma, y complicaciones que mataban a hombres más jóvenes, precisamente porque no me rendía fácilmente. Mientras Luis conducía hacia su casa, donde me quedaría temporalmente, saqué mi teléfono y busqué en mis contactos. Ricardo Navarro López, abogado especializado en Derecho Civil y fraudes patrimoniales, había sido compañero mío en la universidad hace más de 4 décadas. Era hora de llamar a un viejo amigo y comenzar una batalla que Alberto nunca vio venir. La casa de Luis Gómez en el barrio de Ruzafa se convirtió en mi refugio temporal y en mi centro de operaciones. Luis y su esposa Clara insistieron en que me quedara el tiempo que fuera necesario, y esa primera noche del 15 de junio de 2024 apenas pude dormir. No por el dolor físico de la cirugía, que todavía me recordaba su presencia con cada respiración profunda, sino por la absoluta traición que intentaba procesar. Mi único hijo había esperado que yo muriera para aprovecharse. A la mañana siguiente, el 16 de junio, llamé a Ricardo Navarro López. Su secretaria me pasó inmediatamente cuando mencioné mi nombre. Javier Moreno, ¿cuántos años?, dijo Ricardo con esa calidez que recordaba de nuestros días universitarios en la Politécnica de Valencia. Escuché que tuviste problemas de salud. ¿Cómo te encuentras? Vivo, pero tengo un problema legal grave, respondí, y le expliqué la situación completa. Ricardo guardó silencio durante varios segundos después de que terminé. Esto es falsificación de documento público, Javier. Es un delito penal serio. Necesito que vengas a mi despacho hoy mismo y traigas toda la documentación que tengas. Absolutamente todo. A las 4 de la tarde, Luis me llevó al despacho de Ricardo en la calle Colón. Durante 40 años como ingeniero civil, yo había desarrollado un sistema meticuloso de archivo. En mi casa tenía un archivador metálico donde guardaba copias de todo: escrituras, contratos, recibos, documentos médicos. Afortunadamente, había traído mi maletín del hospital con copias de mi historial médico reciente y algunos documentos importantes que siempre llevaba conmigo. Esta es la procuración original que firmé el 20 de febrero de 2024. Expliqué a Ricardo, extendiendo el documento sobre su escritorio. Como puedes ver, es una procuración médica limitada. Solo autoriza a Alberto Moreno García a tomar decisiones sobre mi tratamiento médico en caso de incapacidad temporal. Nada sobre propiedades, alquileres o transacciones financieras. Ricardo examinó el documento cuidadosamente con una lupa. Notario Felipe Ruiz Sánchez, colegiado. Todo parece en orden aquí. Ahora muéstrame la procuración que Alberto presentó a los inquilinos. Saqué la fotografía que había tomado con mi teléfono del documento que Daniel Torres me mostró. Ricardo la amplió en su computadora y comparó ambas firmas lado a lado. Incluso para mi ojo no entrenado las diferencias eran evidentes. Mi firma tiene una peculiaridad. Debido a una fractura en el dedo índice derecho
que sufrí en 1989 en una obra de construcción, mi letra tiene una ligera inclinación hacia la izquierda y la J de Javier siempre tiene un trazo distintivo que parece una ola. La firma en la procuración fraudulenta era temblorosa, la J estaba completamente mal formada y la inclinación era hacia la derecha. «Esto es una falsificación burda», dijo Ricardo, sacudiendo la cabeza. «Y la fecha lo confirma, 10 de abril de 2024. Necesito tu historial médico completo de esas fechas». Saqué la carpeta que el Hospital La Fe me había dado al darme de alta. Ricardo leyó cada página con concentración profesional. «Aquí está. Ingreso de emergencia el 8 de abril de 2024, a las 14:30 horas por complicaciones postoperatorias severas, hemorragia interna. Coma inducido iniciado a las 16:00 horas del mismo día. Sedación profunda mantenida hasta el 23 de abril de 2024 a las 09:00 horas». Ricardo me miró con expresión grave. «Javier, esto es oro legal. Es imposible que firmaras nada el 10 de abril. Estabas clínicamente incapacitado, bajo sedación profunda en la UCI. ¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo por primera vez desde ayer una chispa de esperanza. «Primero vamos a solicitar una pericia caligráfica oficial. Segundo, necesito que consigas el documento original, no solo fotografías. Voy a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial de Valencia por falsificación de documento público y estelionato. También vamos a solicitar medidas cautelares para anular el contrato de arrendamiento». Ricardo hizo una pausa. «Pero necesito que seas fuerte, Javier. Esto va a ser doloroso. Tu hijo podría enfrentar prisión». «Mi hijo aprovechó que yo estaba en coma para robarme mi casa», respondí con voz firme. «Ya no tengo un hijo. Tengo un delincuente que comparte mi apellido». Esa noche, en casa de Luis, no pude dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Alberto siempre había sido un niño difícil, pero Elena, mi difunta esposa, lo defendía constantemente. «Es solo una fase, Javier. Ya madurará». Pero Elena murió en 2018 de cáncer de páncreas y Alberto nunca maduró. Su esposa Patricia era similar, ambiciosa, materialista, siempre buscando el camino fácil hacia el dinero. El 17 de junio, mi nieto Hugo cumplía 8 años. A pesar de todo, yo amaba a ese niño inocente. Decidí visitarlo en la casa de Alberto en Paterna. Patricia abrió la puerta con expresión fría. «Javier, no es un buen momento». «Es el cumpleaños de mi nieto», respondí firmemente. «Necesito verlo». Hugo corrió hacia mí con alegría genuina. «Abuelo, saliste del hospital». Se aferró a mi cintura con esa fuerza inocente de los 8 años. Le entregué el regalo que había comprado esa mañana, un juego de construcción Lego que sabía que le encantaría. Mientras Hugo abría su regalo en la sala, Patricia se sentó frente a mí con los brazos cruzados. Alberto no estaba en casa, supuestamente trabajando. «Javier, sé que estás molesto por lo de la casa, pero necesitas entender que Alberto tuvo que tomar decisiones difíciles». «Decisiones difíciles», repetí, manteniendo la voz baja para no alarmar a Hugo. «¿Falsificar documentos mientras yo estaba en coma es una decisión difícil o es un delito?» Patricia desvió la mirada. «No fue así. Alberto tenía autorización. La procuración era legal. La procuración estaba fechada cuando yo estaba sedado en la UCI, Patricia. Es físicamente imposible que la firmara, y lo voy a demostrar en los tribunales». Vi un destello de pánico cruzar su rostro. «No puedes hacerle esto a tu propio hijo. Piensa en Hugo». «Estoy pensando en Hugo. Estoy pensando en qué tipo de ejemplo le están dando sus padres». Me levanté para irme, pero algo en la mesa del comedor llamó mi atención. Era el tablet de Hugo, olvidado entre sus cuadernos escolares. «¿Puedo llevarme esto para configurarle unos juegos educativos? Se lo devolveré mañana». Patricia dudó, pero asintió, probablemente aliviada de que me fuera sin hacer más escándalo. Hugo me abrazó en la puerta. «Gracias por el regalo, abuelo. ¿Cuándo volverás a tu casa grande?» «Pronto, campeón», prometí, sintiendo un nudo en la garganta. «Muy pronto». En casa de Luis, esa noche del 17 de junio,
Encendí el tablet de Hugo. No tenía contraseña. La confianza inocente de un niño de 8 años. Empecé a revisar las fotos y videos almacenados, buscando tal vez alguna imagen mía para tener un recuerdo. Lo que encontré fue mucho más valioso y devastador. Había una carpeta de fotos fechadas del 5 de marzo de 2024, 11 días antes de mi cirugía programada para el 16 de marzo. Las imágenes mostraban a Alberto y Patricia dentro de mi casa, vaciando armarios, empacando cajas. En una foto claramente accidental, tomada por Hugo mientras jugaba con el tablet, se veía a Alberto cargando la vajilla de porcelana que Elena había heredado de su madre. En otra, Patricia sostenía el joyero de madera tallada donde Elena guardaba sus pocas pero preciosas joyas. Un collar de perlas, unos aretes de oro blanco, su anillo de compromiso. Sentí que la habitación daba vueltas. Esto había sido planeado. No fue una decisión impulsiva después de mi cirugía. Alberto había comenzado a vaciar mi casa antes de que yo siquiera entrara al quirófano, como si ya estuviera muerto. Pero lo peor estaba en la aplicación de WhatsApp. Hugo compartía el tablet con Patricia para juegos educativos, y ella evidentemente olvidó cerrar su sesión. Allí estaban, preservados como evidencia digital de la traición más calculada. Conversaciones entre Alberto y Patricia desde febrero de 2024. Conversación del 12 de febrero de 2024, 4 días después de que los cardiólogos me explicaran la necesidad urgente del bypass triple. Alberto. El doctor dijo que la cirugía tiene riesgos significativos a su edad, 65 años, triple bypass, no es broma. Patricia. ¿Cuánto crees que vale la casa? Alberto. Al menos 380.000 euros. Y tiene ahorros, aunque no sé exactamente cuánto. Patricia. Si algo sale mal en la operación... Alberto. No digas eso. Pero tienes razón. Necesitamos estar preparados. Voy a pedirle que firme una procuración. Solo por precaución. Conversación del 21 de febrero de 2024. Un día después de que firmé la procuración médica limitada. Alberto. Solo firmó la procuración médica. No quiso darme poder sobre propiedades. Dijo que aún no estoy muerto. Patricia. ¿Y ahora qué? Seguimos debiendo 15.000 euros a los casinos online. Los intereses están matándonos. Alberto. Deja de preocuparte. Si la cirugía sale mal, todo se resuelve. Y si sale bien, encontraré otra manera. Conversación del 7 de marzo de 2024, 9 días antes de mi cirugía. Patricia. Empecé a empacar cosas de valor de la casa, joyas de Elena, la porcelana, los cuadros. Podemos venderlo todo en el mercado de antigüedades. Alberto. Bien pensado. Él está tan enfocado en los exámenes preoperatorios que no nota nada, y si pregunta después, diremos que lo movimos para protegerlo durante su ausencia. Patricia, ¿crees que sobrevivirá? Alberto. Honestamente no lo sé. Los doctores pusieron cara seria cuando explicaron los riesgos. Triple bypass a los 65, con su historial de presión alta. Las probabilidades no son las mejores. Patricia. Tal vez sea lo mejor, no quiero que sufra. Alberto. Ni nosotros. Tuve que detenerme para respirar. Las lágrimas nublaban mi visión. Mi hijo no solo había falsificado documentos, había estado esperando activamente mi muerte. Había discutido con su esposa las probabilidades de mi supervivencia, como si hablaran del clima. Continué leyendo, con el corazón rompiéndose con cada mensaje. Conversación del 9 de abril de 2024, un día después de que entré en coma. Alberto. Está en coma inducido. Los doctores no saben cuándo despertará, o si despertará. Patricia. Es tu oportunidad. Haz la procuración ahora. Alberto. Ya hablé con un tipo que puede hacer documentos. Me cobra 2.000 euros, pero dice que quedará perfecto. Patricia. ¿Y si lo descubren? Alberto. ¿Quién lo va a descubrir? Si sobrevive, estará débil y confundido por meses. Y si no sobrevive, mejor para todos. Conversación del 11 de abril de 2024, un día después de la supuesta fecha de la procuración falsa. Alberto. Documento listo, se ve perfecto.
El notario Rodrigo Campos es amigo de un amigo. No hizo muchas preguntas por 1.500 euros extra. Patricia, ¿ya puedes alquilar la casa? Alberto, encontré una pareja dispuesta a pagar 6 meses adelantados, 8.400 euros. Eso cubre las deudas de casino y nos queda para el viaje a Ibiza que querías. Patricia, ¿Ibiza? ¿Ahora? Alberto, ¿por qué no? Si él despierta no será hasta dentro de semanas. Y si no despierta, bueno, merecemos unas vacaciones después de todo este estrés. Conversación del 18 de abril de 2024, 5 días antes de que despertara. Patricia, vendí las joyas de Elena en 3.200 euros, la porcelana en 1.800, los cuadros en 1.500, total 6.500 euros. Alberto, perfecto, deposita todo en mi cuenta de casino. Tengo un sistema nuevo para la ruleta online. Patricia, ¿estás seguro? Ya perdiste mucho. Alberto, esta vez es diferente. Voy a recuperarlo todo. Guardé capturas de pantalla de cada conversación. Cada mensaje era una puñalada, pero también era evidencia irrefutable. Ricardo necesitaba ver esto. El 18 de junio, llegué al despacho de Ricardo con el tablet. Su expresión pasó de profesional a genuinamente conmocionada mientras leía los mensajes. Javier, esto es, Dios mío, esto es premeditación clara. No solo falsificó documentos, planeó aprovecharse de tu situación crítica, vendió tu patrimonio y literalmente discutió las probabilidades de que murieras como si fuera una inversión. ¿Es suficiente para el caso?, pregunté. ¿Suficiente? Javier, esto es más que suficiente. Esto convierte el caso de un simple fraude documental a algo mucho más grave. Tenemos conspiración, premeditación y evidencia digital con fechas verificables. Ricardo se reclinó en su silla. Tu hijo va a enfrentar consecuencias muy serias. ¿Estás preparado para eso? Pensé en Hugo, mi nieto inocente de 8 años. Pensé en las mañanas que pasábamos juntos antes de mi cirugía, cuando lo llevaba al parque y me contaba sobre sus clases. Pensé en Elena, mi esposa, que había criado a Alberto con todo su amor, y cómo estaría devastada de ver en qué se convirtió su hijo. Pero también pensé en los mensajes. Si no despierta, mejor para todos. Estoy preparado, respondí con voz firme. Quiero justicia completa. Quiero mi casa de vuelta. Quiero que enfrente cargos penales. Y quiero asegurarme de que nunca pueda hacerle esto a nadie más. Ricardo asintió. Entonces, mañana presentamos la denuncia penal formal. Y Javier, prepárate. Cuando Alberto se entere de que tenemos estos mensajes, va a entrar en pánico. Esa noche, devolví el tablet a la casa de Alberto. Patricia lo recibió sin sospechar nada. Gracias por configurarle los juegos, dijo mecánicamente. De nada, respondí mirándola directamente a los ojos. Dile a Alberto que nos vemos pronto, en los tribunales. Vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras cerraba la puerta. El 19 de junio de 2024, Ricardo Navarro y yo nos presentamos en la Fiscalía Provincial de Valencia para formalizar la denuncia penal. El fiscal asignado al caso, Dr. Miguel Ángel Soto Ramírez, un hombre de unos 50 años con reputación de ser meticuloso e implacable con delitos de falsificación, revisó toda la documentación durante casi 2 horas. Los informes médicos del Hospital La Fe, la procuración original limitada de febrero, las fotografías de la procuración fraudulenta y especialmente las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp. Señor Moreno, dijo finalmente el fiscal Soto quitándose las gafas para mirarme directamente, en mis 20 años como fiscal he visto muchos casos de fraude familiar, pero este nivel de premeditación y frialdad es excepcional. Su hijo no solo falsificó documentos, planeó activamente aprovecharse de una situación en la que usted literalmente luchaba por su vida. ¿Es suficiente para proceder?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón, ese corazón recién reparado con bypass triple, latía con fuerza. Más que suficiente. Voy a solicitar al juez de instrucción la apertura de diligencias previas inmediatas por delitos de falsificación de documento público, estafa agravada y apropiación indebida.
También voy a pedir medidas cautelares, orden de alejamiento respecto a su propiedad y bloqueo preventivo de cuentas bancarias de los acusados. El fiscal hizo una pausa. Pero necesito que entienda algo, señor Moreno. Este proceso será doloroso. Su hijo enfrentará cargos penales que pueden llevarlo a prisión. Su familia será expuesta públicamente. ¿Está absolutamente seguro de querer seguir adelante? Pensé en las palabras de Alberto en esos mensajes. Si no despierta, mejor para todos. Pensé en Patricia vendiendo las joyas de Elena, mi difunta esposa, para alimentar la adicción al juego de Alberto. Pensé en cómo habían vaciado mi casa mientras yo estaba en el quirófano, apostando a que no sobreviviría. Estoy completamente seguro, respondí con voz firme. Quiero justicia. El 20 de junio, Ricardo contrató a una perita calígrafa judicial, la doctora Carmen López Vidal, especialista con 30 años de experiencia en análisis forense de documentos. Necesitábamos el documento original de la procuración fraudulenta, no solo fotografías. Ricardo solicitó formalmente a Daniel Torres Jiménez, el inquilino, que entregara el documento para análisis pericial. Daniel y Marta vinieron al despacho de Ricardo esa misma tarde con sus 2 hijos pequeños. La angustia era evidente en sus rostros. «Señor Moreno», dijo Daniel extendiendo la carpeta azul con todos los documentos del alquiler. «Marta y yo no dormimos desde que usted nos visitó. Gastamos todos nuestros ahorros, 8.400 euros, en este alquiler. Dejamos nuestro anterior piso. Matriculamos a los niños en nuevas escuelas del barrio. Si esto es un fraude, ustedes son víctimas tanto como yo», lo interrumpí. Alberto los engañó presentándose como propietario legítimo. No voy a dejarlos desamparados, lo prometo. Marta tenía lágrimas en los ojos. Invertimos 3.000 euros adicionales en reparaciones pequeñas que Alberto, como supuesto propietario, nos autorizó. Arreglar el baño, pintar las habitaciones de los niños, cambiar las cerraduras. Pensamos que estábamos construyendo nuestro hogar. La doctora Carmen López recibió el documento original el 21 de junio y trabajó durante 3 días en su análisis. El 24 de junio, Ricardo y yo nos reunimos con ella en su laboratorio forense en el barrio de Campanar. La doctora López tenía el documento bajo luces especiales y un microscopio de alta potencia. «Caballeros», comenzó la perita, señalando la firma con un puntero láser, «esta falsificación es burda, casi insultantemente amateur. Observen, la firma genuina del señor Moreno, tomada de la procuración de febrero, muestra un trazo firme, presión constante, inclinación característica de 15 grados a la izquierda. La J de Javier tiene este bucle distintivo que claramente proviene de memoria muscular de décadas de escritura». Amplió la imagen en su pantalla. «Ahora observen la firma fraudulenta. Trazo tembloroso, múltiples levantamientos de pluma donde la firma genuina fluye continuamente. Presión inconsistente. La J está completamente mal formada. Quien falsificó esto probablemente copió la firma viendo una imagen. No es un falsificador profesional. Yo diría que es obra de un amateur desesperado. ¿Puede certificar esto oficialmente para el tribunal?», preguntó Ricardo. «Ya preparé el informe pericial completo. Es mi conclusión profesional, con certeza del 99.8%, que la firma en este documento no fue ejecutada por Javier Moreno Silva. Es una falsificación inequívoca». La doctora López me miró con expresión de empatía. «Señor Moreno, siento mucho que haya pasado por esto». Mientras Ricardo coordinaba la entrega del informe pericial a la Fiscalía, yo decidí investigar por mi cuenta. El 25 de junio, me dirigí al registro de la propiedad de Valencia. Quería verificar si Alberto había intentado algo más con mi propiedad. La registradora titular, Isabel Morales Campos, una mujer de unos 55 años con aspecto profesional y mirada inteligente, me atendió personalmente cuando expliqué mi situación. «Señor Moreno», dijo Isabel después de buscar en su sistema informático, «su nombre me resulta familiar. Déjeme revisar». Tecleó durante algunos minutos frunciendo el ceño. «Aquí está. El 15 de mayo de 2024,
Un hombre que se identificó como Alberto Moreno García intentó registrar una transferencia de titularidad de su propiedad en calle Sagunto 47. Presentó una procuración supuestamente otorgada por usted. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué sucedió? Yo personalmente revisé la documentación. Algo no me cuadraba. Isabel sacó una carpeta de un archivador. La procuración estaba fechada el 10 de abril de 2024, pero cuando verifiqué contra nuestros registros históricos de su firma en la escritura original de 1984 y otras transacciones posteriores, las inconsistencias eran evidentes. La firma no coincidía con el patrón establecido. Además, el señor Alberto Moreno se puso extremadamente nervioso cuando comencé a hacer preguntas específicas sobre la fecha y circunstancias de la supuesta firma. ¿Rechazó el registro?, pregunté sintiendo una mezcla de gratitud y horror. Inmediatamente. Le dije que necesitábamos verificación adicional y que usted debería presentarse personalmente para confirmar la transacción. Él se retiró apresuradamente y nunca regresó. Isabel me miró con seriedad. Señor Moreno, si no hubiera sido por mi experiencia y precaución, usted habría perdido la titularidad de su propiedad permanentemente. Estaré encantada de testificar en cualquier procedimiento legal. Salí del registro de la propiedad sintiendo náuseas. Alberto no solo había alquilado mi casa fraudulentamente, había intentado robarla por completo. Si Isabel Morales no hubiera sido tan diligente, yo habría despertado del coma no solo sin hogar, sino sin ningún derecho legal sobre la propiedad que construí con mis propias manos hace 40 años. El 26 de junio, Ricardo me llamó con urgencia. «Javier, necesitas venir al despacho inmediatamente. Tengo información nueva sobre el dinero». En su oficina, Ricardo había desplegado varios extractos bancarios en su escritorio. Solicité al juez orden de investigación de las cuentas bancarias de Alberto y Patricia. Los resultados son devastadores. Me mostró los movimientos. El 13 de abril de 2024, un día después de firmar el contrato de alquiler fraudulento, Alberto recibió transferencia de 8.400 euros de Daniel Torres. Ese mismo día, pagó 5.200 euros a 3 acreedores diferentes. Casino Online Bet España, 2. 800 euros, portal de póker virtual 1.500 euros y préstamos rápidos express, 900 euros, todas deudas de juego. Así que tenía deudas reales, murmuré. Espera, hay más. Ricardo continuó señalando transacciones. El 18 de abril recibió 6.500 euros en efectivo depositado en su cuenta. Según las fechas, coincide exactamente con los mensajes de Patricia sobre vender las pertenencias de tu casa, joyas, porcelana, cuadros. ¿Y ese dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ha apostado completamente en casinos online entre el 19 y el 25 de abril. No solo lo perdió todo, acumuló 3.200 euros adicionales de deuda. Ricardo sacudió la cabeza con incredulidad. Pero aquí está lo más indignante. El 22 de abril, un día antes de que despertaras del coma, Alberto y Patricia gastaron 2.100 euros en billetes de avión a Ibiza, hotel de lujo y reservas de restaurantes caros. Se fueron de vacaciones mientras tú luchabas por tu vida en la UCI. Las manos me temblaban de rabia. ¿Cómo pudieron? Hay más, revisé el historial completo. Alberto no tenía verdadera crisis financiera. Su salario mensual como gestor comercial es de 2.800 euros. Patricia trabaja media jornada ganando 1.400 euros. Podían vivir cómodamente. El problema es su adicción al juego online. En los últimos 6 meses antes de tu cirugía, Alberto había apostado y perdido más de 23.000 euros. Ricardo me miró con expresión sombría. No alquiló tu casa porque lo necesitara para sobrevivir. Lo hizo para seguir apostando. El 28 de junio, el juez de instrucción Emilio Vargas Duarte convocó una audiencia preliminar. Era la primera vez que vería a Alberto cara a cara desde aquel día frente a mi casa. Llegué al juzgado de primera instancia número 7, acompañado por Ricardo y Luis Gómez, quien insistió en apoyarme moralmente. Alberto y Patricia llegaron con su abogado, Marcos Beltrán, un joven de unos 35 años, con traje caro pero expresión nerviosa.
Cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, Alberto desvió los ojos inmediatamente. Patricia, sin embargo, me miraba con una mezcla de miedo y desafío. El juez Vargas, un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco y reputación de severidad justa, revisó toda la documentación presentada. Los informes médicos, el análisis pericial de la doctora López, los extractos bancarios, las capturas de pantalla de los mensajes, el testimonio de Isabel Morales del registro. «Señor Alberto Moreno García», dijo finalmente el juez con voz grave, «las evidencias preliminares presentadas son extremadamente serias. La Fiscalía alega que usted falsificó un documento notarial mientras su padre estaba en coma inducido, que utilizó ese documento fraudulento para apropiarse de su propiedad, que vendió pertenencias valiosas sin autorización y que gastó el dinero obtenido fraudulentamente en juegos de azar y entretenimiento personal. ¿Qué tiene que decir?». El abogado Beltrán se puso de pie. «Señoría, mi cliente actuó bajo estrés emocional extremo por la grave enfermedad de su padre. La procuración puede tener irregularidades técnicas, pero la intención no era criminal, sino...». «¿Irregularidades técnicas?», interrumpió el juez Vargas con tono helado. «Señor letrado, estamos hablando de una firma falsificada en un documento notarial cuando el supuesto firmante estaba clínicamente incapacitado. No son irregularidades técnicas, es falsificación de documento público». El juez revisó los mensajes de WhatsApp proyectados en la pantalla de la sala. Cuando llegó al mensaje «Si no despierta, mejor para todos», su expresión se endureció aún más. «Lo que veo aquí», continuó el juez Vargas, «es premeditación clara. Estos mensajes demuestran que ustedes, señor Moreno García y señora Ruiz Martín, discutieron activamente las probabilidades de supervivencia de un ser querido como si fuera una oportunidad de negocio. Comenzaron a vaciar su casa antes de la cirugía. Falsificaron documentos mientras él estaba en coma. Vendieron su patrimonio y lo apostaron. Se fueron de vacaciones lujosas mientras él estaba en la UCI. Alberto finalmente habló, con voz temblorosa. «Papá, lo siento». Estaba desesperado. Las deudas me estaban ahogando y... «No me llames papá», lo interrumpí sorprendiéndome a mí mismo por la frialdad de mi voz. «Un padre merece respeto, un padre merece lealtad. Tú traicionaste a ambos mientras yo luchaba por respirar». El juez Vargas tomó su decisión. Dado el peso de las evidencias preliminares, acuerdo la apertura formal de procedimiento penal contra Alberto Moreno García y Patricia Ruiz Martín por los delitos de falsificación de documento público, estafa agravada por parentesco y apropiación indebida. Se acuerdan medidas cautelares, prohibición de acercamiento a la propiedad de calle Sagunto 47, bloqueo preventivo de cuentas bancarias y obligación de presentación quincenal ante este juzgado. El juicio oral se celebrará en un plazo no superior a 3 meses. Mientras salíamos del juzgado, vi a Alberto y Patricia en el pasillo, claramente conmocionados por la severidad de las medidas. Patricia lloraba. Alberto parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Parte de mí, la parte que recordaba al niño pequeño que corría hacia mí gritando «Papá», cuando yo llegaba del trabajo, sentía dolor. Pero esa parte era cada vez más pequeña, eclipsada por la traición, la frialdad calculada, la manera en que habían aprovechado mi momento más vulnerable. Ricardo me puso la mano en el hombro. «Es solo el comienzo, Javier. Pero estamos ganando». Tenía razón. Era solo el comienzo, y yo estaba preparado para ver esto hasta el final, sin importar cuánto doliera. Los meses de julio y agosto de 2024 fueron un torbellino de preparativos legales, descubrimientos dolorosos y reconstrucción personal. Seguía viviendo en casa de Luis y Clara Gómez en Ruzafa, y aunque su hospitalidad era genuina, yo extrañaba mi hogar con una intensidad que dolía físicamente. Cada mañana despertaba recordando que mi casa estaba a solo 4 kilómetros de distancia, pero ocupada por una familia inocente atrapada en el fraude de mi hijo. El 3 de julio, Ricardo me citó en su despacho con urgencia. «Javier, el investigador privado que contraté ha encontrado algo que cambia completamente la dimensión del caso.
En su escritorio había una nueva carpeta llena de documentos y fotografías. ¿Investigador privado?, pregunté sorprendido. Tomás Ruiz Castellano, ex policía judicial con 30 años de experiencia. Lo contraté para rastrear exactamente cómo y cuándo Alberto planeó todo esto. Ricardo abrió la carpeta, y lo que descubrió es perturbador. Tomás había obtenido, mediante métodos legales de investigación, registros de las búsquedas de Internet de Alberto desde su computadora personal, incautada por orden judicial. Las fechas eran devastadoras. 8 de febrero de 2024. ¿Cuánto tiempo de recuperación bypass cardíaco? 65 años. 9 de febrero de 2024. Tasa de mortalidad, cirugía cardíaca, personas mayores. 11 de febrero de 2024. ¿Cómo hacer procuración general sin notario? 14 de febrero de 2024. Falsificar firma documento legal, consecuencias España. 15 de febrero de 2024. Alquilar casa sin permiso propietario. 22 de febrero de 2024. Vender joyas antiguas. Valencia, tasación rápida. Esto demuestra que Alberto comenzó a planear el fraude inmediatamente después de que te diagnosticaron, explicó Ricardo. No fue una decisión impulsiva por desesperación financiera, fue calculado desde el primer momento. Pero lo más escalofriante estaba en los registros del 7 de marzo de 2024, 9 días antes de mi cirugía programada. Alberto había buscado qué pasa con propiedades si persona muere durante cirugía sin testamento. Y herencia, hijo único España, tramitación rápida. Estaba investigando cómo heredar rápidamente si yo no sobrevivía, dije sintiendo náuseas. Mi propia muerte era su plan de negocios. Tomás también descubrió la conexión con el notario corrupto. Rodrigo Campos Méndez, el notario que supuestamente certificó la procuración fraudulenta, el 10 de abril, había sido suspendido temporalmente en 2019 por irregularidades administrativas. Mediante entrevistas con ex empleados de la notaría, Tomás confirmó que Campos aceptaba regularmente sobornos de entre 1.500 y 3.000 euros para certificar documentos sin verificar adecuadamente las identidades o circunstancias. Los extractos bancarios de Alberto muestran un retiro de efectivo de 1.800 euros el 9 de abril de 2024, señaló Ricardo. Un día antes de la fecha de la supuesta procuración, creemos que ese dinero fue para sobornar a Rodrigo Campos. El 10 de julio, el fiscal Miguel Ángel Soto convocó una reunión en su oficina. Además de Ricardo y yo, estaba presente la inspectora de Policía Judicial Elena Martínez García, asignada para investigar el caso criminalmente. Señor Moreno, comenzó el fiscal Soto, tenemos suficiente evidencia para ampliar los cargos contra su hijo y su nuera. Pero necesito su autorización para algo más. Queremos investigar también al notario Rodrigo Campos como cómplice necesario en la falsificación. ¿Qué significa eso?, pregunté. La inspectora Martínez explicó. Si Rodrigo Campos aceptó soborno para certificar un documento que sabía o debería haber sabido que era fraudulento, es cómplice del delito. Podría enfrentar prisión y definitivamente perdería su habilitación como notario de por vida. Háganlo, respondí sin dudar. Que enfrente las consecuencias de su corrupción. Durante esos días también mantuve contacto regular con Daniel Torres y Marta Sánchez, los inquilinos atrapados en esta situación. El 15 de julio los invité a tomar café en una cafetería cerca de mi antigua casa. Sus hijos, Sofía de 6 años y Marcos de 4 años, jugaban en la pequeña área infantil del local mientras nosotros hablábamos. Señor Moreno, dijo Marta con voz cargada de emoción, no sabe cuánto nos angustia esta situación. Los niños ya se adaptaron a su nueva escuela, tienen amigos en el vecindario, y nosotros invertimos todo lo que teníamos. Lo sé, y no es justo para ustedes, respondí sinceramente. Ricardo está trabajando en una solución. El tribunal ordenará la anulación del contrato fraudulento, pero se asegurará de que recuperen todo su dinero, los 8.400 euros del alquiler adelantado, más los 3.000 euros que invirtieron en mejoras. Daniel me miró con gratitud. Usted podría simplemente echarnos con orden judicial inmediata, pero en cambio nos está ayudando. ¿Por qué?
Porque ustedes son víctimas tanto como yo, dije firmemente. Mi hijo los engañó deliberadamente. No voy a castigarlos por confiar en alguien que se presentó como propietario legítimo con documentos aparentemente válidos. El 22 de julio, tuve una reunión que había estado posponiendo por el dolor emocional que implicaba. Ricardo había localizado al psicólogo Dr. Marcos Prieto Valdés, quien había tratado a Alberto durante 6 meses antes de mi cirugía por problemas de ansiedad relacionados con deudas de juego. Dr. Prieto nos recibió en su consulta privada en el barrio de El Carmen. Era un hombre de unos 50 años, con expresión amable pero profesionalmente seria. Señor Moreno, abogado Navarro, entiendo que necesitan mi testimonio para el juicio. Debo advertirles que el secreto profesional médico-paciente es sagrado, pero hay excepciones legales cuando se trata de prevenir daños graves o en casos criminales. Doctor, dije tratando de mantener la voz estable, necesito saber qué le dijo mi hijo sobre mí, sobre mi cirugía. Doctor Prieto revisó sus notas clínicas. Alberto Moreno comenzó terapia conmigo en octubre de 2023 por ansiedad severa relacionada con deudas de juego que sumaban aproximadamente 18,000 euros. Durante las sesiones de febrero y marzo de 2024, después de que usted fue diagnosticado con enfermedad cardíaca grave, su discurso cambió de manera preocupante. El psicólogo dudó, claramente incómodo con lo que estaba a punto de revelar. En la sesión del 5 de marzo de 2024, 11 días antes de su cirugía programada, Alberto me dijo textualmente: «Doctor, sé que esto suena terrible, pero parte de mí desea que mi padre no sobreviva a la operación. Resolvería todos mis problemas financieros de inmediato. Me siento horrible por pensarlo, pero no puedo evitarlo». El silencio en la consulta fue absoluto. Ricardo tomaba notas meticulosamente. Yo sentía como si alguien me hubiera vaciado por dentro. ¿Y usted qué le respondió?, preguntó Ricardo. Le advertí que esos pensamientos eran extremadamente preocupantes y potencialmente peligrosos. Le recomendé intensificar las sesiones y considerar medicación para la ansiedad, pero Alberto canceló todas las citas posteriores. Doctor Prieto me miró con expresión compasiva. Señor Moreno, en ese momento no imaginé que Alberto actuaría sobre esos pensamientos. Si hubiera sospechado que representaba un peligro real para usted, habría roto el secreto profesional para advertirle. Lo lamento profundamente. No es su culpa, doctor, logré decir. Usted no podía saber que mi hijo convertiría esos pensamientos en acciones. El 1 de agosto, Patricia Ruiz Martín solicitó reunirse conmigo a través de su abogado. Ricardo me advirtió que podía ser un intento de manipulación, pero acepté por curiosidad sobre qué podría querer decirme. Nos encontramos en un café neutral, con Ricardo presente como testigo. Patricia llegó sola, sin Alberto, con aspecto demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café. «Señor Moreno», comenzó con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero necesito que sepa la verdad completa. No solo por mí, sino por Hugo». «¿Qué verdad?», pregunté con tono neutral. Patricia respiró profundamente. «Alberto tiene una adicción al juego mucho más grave de lo que yo sabía inicialmente. Encontré registros ocultos. En los últimos 2 años ha perdido más de 45,000 euros en casinos online. Pidió préstamos a agiotistas, usó tarjetas de crédito a mi nombre sin que yo supiera. Incluso empeñó el anillo de compromiso que me regaló. ¿Y esto justifica lo que hicieron?», intervino Ricardo firmemente. «No, no lo justifica en absoluto», Patricia se apresuró a decir con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo que hicimos fue imperdonable, pero necesito que sepa que yo no sugerí lo de la casa. Fue idea de Alberto. Yo solo no lo detuve. Y eso me hace igualmente culpable». «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté. «Porque mi abogado me advirtió que probablemente voy a ir a prisión. Y cuando eso suceda, Hugo quedará con mis padres. Alberto perderá la custodia compartida». Patricia me miró directamente a los ojos.
Hugo adora a su abuelo. Me pregunta constantemente por usted. Por favor, cuando todo esto termine, no lo abandone. Él es inocente en todo esto. Sentí un nudo en la garganta pensando en mi nieto de 8 años. Nunca abandonaría a Hugo. Él no tiene culpa de las decisiones de sus padres. Patricia asintió, limpiándose las lágrimas. Hay algo más que necesita saber. Alberto intentó vender también sus herramientas de ingeniería, las que guardaba en el garaje de la casa. Esas herramientas antiguas de precisión que usted valoraba tanto. Pero el comprador le ofreció solo 800 euros y Alberto pensó que podía conseguir más en Internet. Están en un almacén de Paterna. Puedo darle la dirección. Esas herramientas habían sido de mi padre, ingeniero también, y las había usado durante toda mi carrera. Pensé que las había perdido para siempre junto con todo lo demás. El 15 de agosto, con la información de Patricia, recuperé mis herramientas del almacén de Paterna. Ver esas piezas de mi historia profesional y familiar empaquetadas como mercancía para vender fue doloroso, pero también confirmó que había tomado la decisión correcta de llevar esto hasta las últimas consecuencias. El 28 de agosto recibí la notificación oficial. El juicio oral estaba programado para el 30 de septiembre de 2024. Tendríamos un mes para los preparativos finales. Ricardo organizó sesiones de preparación donde repasamos cada detalle del caso, cada pregunta que podría hacer la defensa, cada emoción que debería controlar durante mi testimonio. Javier, me advirtió, la defensa va a intentar presentar a Alberto como un hijo desesperado, víctima de su adicción, que cometió errores bajo presión extrema. Van a intentar apelar a tus emociones paternas. Tienes que estar preparado para mantenerte firme. Estoy preparado, respondí. Y lo estaba. Las últimas semanas habían transformado mi dolor en determinación, mi traición en resolución. Mi hijo había apostado a que yo sería débil, quebrado por la cirugía y la edad. Había apostado mal. El 25 de septiembre, 5 días antes del juicio, Alberto intentó contactarme directamente violando la orden de alejamiento. Me envió un mensaje de texto desde un número desconocido. Papá, por favor, necesito hablar contigo. Podemos resolver esto sin tribunales. Piensa en Hugo. Piensa en mamá. ¿Qué diría ella de todo esto? Reenvié el mensaje inmediatamente a Ricardo y al fiscal Soto. La violación de la orden de alejamiento sería añadida a los cargos. La noche antes del juicio, el 29 de septiembre de 2024, me quedé despierto en la habitación de invitados de Luis y Clara, mirando por la ventana las luces de Valencia. En algún lugar de esta ciudad estaba mi casa, mi hogar de 40 años, ocupada por extraños debido a la traición de mi propia sangre. En algún lugar estaba mi nieto Hugo, probablemente confundido sobre por qué el abuelo ya no visitaba, sin entender que sus padres habían destruido la familia por codicia y adicción. Pero mañana, en ese tribunal, comenzaría el proceso final de justicia. No recuperaría los meses perdidos, las memorias robadas, la confianza traicionada, pero recuperaría mi dignidad, mi casa, y enviaría un mensaje claro. Nadie, ni siquiera un hijo, podía aprovecharse de mi vulnerabilidad sin consecuencias. Cerré los ojos y pensé en Elena, mi difunta esposa. Perdóname, amor, susurré a la oscuridad. Sé que esto te rompería el corazón, pero no puedo dejar que esto quede impune. Mañana enfrentaría a mi hijo en un tribunal de justicia, y estaba completamente preparado para hacer lo necesario. El 30 de septiembre de 2024 amaneció con un cielo gris sobre Valencia, como si la ciudad misma comprendiera la gravedad de lo que estaba por suceder. Me desperté a las 6 de la mañana en casa de Luis, después de apenas 3 horas de sueño inquieto. A mis 65 años, después de un bypass triple y meses de traición familiar, me preparaba para enfrentar a mi único hijo en un tribunal de justicia. Luis insistió en acompañarme. Su esposa Clara preparó un desayuno que apenas pude tocar. «Javier», me dijo Clara tomando mi mano con ternura maternal, «lo que estás haciendo requiere un coraje inmenso. Elena estaría orgullosa de tu fuerza». A las 9 de la mañana, Ricardo Navarro me recogió en su coche.
Durante el trayecto hacia el Palacio de Justicia en la Avenida del Saler, repasamos una última vez los puntos clave. Javier, recuerda, cuando subas al estrado, habla con calma, mira al juez, no a Alberto. Responde solo lo que te pregunten, no te extiendas. Y si necesitas un momento, pídelo. Nadie espera que esto sea fácil para ti. Llegamos al Palacio de Justicia a las 9:45. La sala 3 del juzgado de lo penal número 7 estaba ya preparada para la audiencia programada a las 10:30. El juez Emilio Vargas Duarte presidiría, junto con el fiscal Miguel Ángel Soto Ramírez y la secretaria judicial. A las 10:15, Alberto y Patricia llegaron con su abogado Marcos Beltrán. Fue la primera vez que los veía desde la audiencia preliminar de julio. Alberto había perdido peso. Tenía ojeras profundas y canas que no recordaba en sus sienes. Patricia parecía haber envejecido 10 años. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente en el pasillo, Alberto desvió los ojos inmediatamente, incapaz de sostener la mirada de su padre. También estaban presentes como testigos la doctora Carmen López Vidal, perita calígrafa, Isabel Morales Campos del Registro de la Propiedad, el doctor Marcos Prieto Valdés, psicólogo, el investigador Tomás Ruiz Castellano y Daniel Torres Jiménez, el inquilino engañado. A las 10:30 en punto, la secretaria anunció: la sala se pone en pie. El juez Emilio Vargas entró con su toga negra, expresión seria, y ese aire de autoridad que infundía respeto inmediato. Todos nos levantamos. «Pueden sentarse», ordenó el juez. «Se abre la sesión del juicio oral en la causa 2847-2024 contra Alberto Moreno García y Patricia Ruiz Martín por los delitos de falsificación de documento público, estafa agravada por parentesco, apropiación indebida y violación de orden de alejamiento». Su voz resonaba en la sala con claridad absoluta. El fiscal Soto se puso de pie para su exposición inicial. «Señoría, este no es un caso ordinario de fraude familiar. Lo que vamos a demostrar hoy es una conspiración premeditada, fría y calculada, donde dos personas aprovecharon el estado de coma inducido de un hombre de 65 años tras cirugía cardíaca, crítica para robarle su patrimonio, falsificar documentos oficiales y literalmente apostar con su vida y sus bienes mientras él luchaba por sobrevivir en la UCI. El fiscal desplegó una cronología en la pantalla digital de la sala. 8 de febrero de 2024. Javier Moreno Silva recibe diagnóstico de enfermedad cardíaca grave que requiere bypass triple urgente. Ese mismo día, Alberto Moreno comienza búsquedas en Internet sobre tasas de mortalidad en cirugías cardíacas de personas mayores y cómo heredar propiedades rápidamente. Cada entrada de la cronología aparecía con capturas de pantalla de las búsquedas de Alberto. Vi cómo el juez Vargas entrecerró los ojos al leer: ¿qué pasa con propiedades si persona muere durante cirugía sin testamento? 5 de marzo de 2024, continuó el fiscal Soto. Alberto Moreno confiesa a su psicólogo, textualmente: parte de mí desea que mi padre no sobreviva a la operación. Resolvería todos mis problemas financieros. 16 de marzo. El señor Javier Moreno entra al quirófano para bypass triple. 8 de abril. Complicaciones severas, hemorragia interna, coma inducido. 10 de abril. Mientras su padre está sedado profundamente en la UCI, Alberto Moreno falsifica una procuración notarial, sobornando al notario Rodrigo Campos con 1.800 euros. 12 de abril. Utilizando ese documento fraudulento, alquila la casa de su padre por 8.400 euros adelantados. La presentación del fiscal era devastadora. Cada hecho estaba respaldado por documentos, extractos bancarios, mensajes, fotografías. Cuando llegó a la parte de los mensajes de WhatsApp entre Alberto y Patricia, el fiscal los proyectó en la pantalla grande de la sala. El mensaje del 9 de abril de 2024 apareció con letras enormes: está en coma inducido. Los doctores no saben cuándo despertará, o si despertará es tu oportunidad. Escuché un sollozo ahogado. Era Patricia, llorando en silencio en el banquillo de los acusados. Alberto mantenía la mirada fija en la mesa, con el rostro completamente pálido. El fiscal continuó:
Pero no se detuvieron ahí. Entre el 5 y el 18 de marzo, mientras el señor Moreno se preparaba para una cirugía que podría matarlo, los acusados vaciaron sistemáticamente su casa. Vendieron las joyas de su difunta esposa Elena por 3.200 euros, la porcelana heredada de familia por 1.800 euros, cuadros y objetos valiosos por 1.500 euros adicionales. Total, 6.500 euros que fueron directamente apostados en casinos online. El juez Vargas interrumpió. ¿Apostados todo? Todo, señoría, confirmó el fiscal. Los extractos bancarios muestran que entre el 19 y el 25 de abril de 2024, Alberto Moreno perdió los 6.500 euros completos en apuestas online. Pero hay más. El 22 de abril, un día antes de que su padre despertara del coma, los acusados gastaron 2.100 euros en vuelos y hotel de lujo en Ibiza. Se fueron de vacaciones mientras el señor Moreno luchaba por su vida. Sentí las miradas de todos en la sala volcarse hacia Alberto y Patricia. La expresión del juez Vargas era de absoluta incredulidad y repugnancia apenas contenida. Comenzaron los testimonios. La primera fue la doctora Carmen López Vidal, la perita calígrafa. Bajo juramento confirmó su informe. Con certeza del 99.8%, la firma en la procuración fechada 10 de abril de 2024 no fue ejecutada por Javier Moreno Silva. Es una falsificación burda, realizada por alguien sin experiencia en falsificación profesional, probablemente copiando de una imagen y con mano temblorosa por nerviosismo. El médico tratante del Hospital La Fe, Dr. Ramón Costa Blanco, testificó mediante videoconferencia desde el hospital. Javier Moreno Silva estuvo bajo coma inducido desde las 16:00 horas del 8 de abril hasta las 09:00 horas del 23 de abril de 2024. Durante ese periodo, estaba completamente incapacitado, sedado profundamente, conectado a ventilación mecánica. Era absoluta y totalmente imposible que firmara cualquier documento, tomara decisiones, o siquiera estuviera consciente. Isabel Morales Campos del Registro de la Propiedad testificó sobre el intento de Alberto de transferir la titularidad completa de la casa. El 15 de mayo de 2024, el señor Alberto Moreno intentó registrar una transferencia de propiedad usando la misma procuración fraudulenta. Yo personalmente rechacé el trámite porque la firma no coincidía con los registros históricos y porque el comportamiento del señor Alberto era extremadamente nervioso. Si yo no hubiera sido diligente, el señor Javier Moreno habría perdido permanentemente su propiedad. El testimonio más impactante fue el del doctor Marcos Prieto Valdés, el psicólogo. Bajo juramento y con autorización judicial para romper el secreto profesional en casos criminales, relató: en la sesión del 5 de marzo de 2024, Alberto Moreno me confesó textualmente que parte de él deseaba que su padre no sobreviviera a la cirugía cardíaca porque resolvería todos mis problemas financieros de inmediato. Le advertí sobre la gravedad de esos pensamientos. Recomendé medicación y sesiones intensivas. Él canceló todas las citas posteriores. El silencio en la sala después de ese testimonio era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Finalmente, me llamaron al estrado. Caminé con toda la dignidad que pude reunir, coloqué mi mano sobre la Constitución española y juré decir la verdad. El fiscal Soto me guió a través de mi testimonio, mi diagnóstico en febrero, la procuración médica limitada que sí firmé, la cirugía de marzo, las complicaciones de abril, despertar del coma, regresar a casa y encontrar extraños viviendo en ella. «Señor Moreno», preguntó el fiscal, «¿reconoce esta firma como suya?» Mostró la procuración fraudulenta. «No», respondí con voz clara, «esa no es mi firma. Yo estaba en coma profundo cuando supuestamente la firmé. Es físicamente imposible». ¿Qué sintió cuando descubrió lo que su hijo había hecho? Tomé aire profundamente. «Señor fiscal, he sobrevivido cirugías, complicaciones que matan a hombres más jóvenes, 15 días en coma. Pero descubrir que mi único hijo había apostado a mi muerte, que había vaciado mi casa mientras yo luchaba por respirar,
que había vendido las joyas de mi difunta esposa para apostarlas. Eso casi me mata más que cualquier problema cardíaco. Vi lágrimas en los ojos de varios miembros del público. Incluso el juez Vargas parecía conmovido. El abogado defensor Marcos Beltrán intentó su contrainterrogatorio. Señor Moreno, ¿no es cierto que su hijo ha tenido problemas financieros graves? ¿No es posible que actuara por desesperación, no por malicia? Abogado, respondí mirándolo directamente. Mi hijo gana 2.800 euros mensuales. Su esposa gana 1.400 euros. No tenían crisis real, tenían adicción al juego. Y cuando esa adicción requería dinero, decidieron robarle a un hombre en coma. Eso no es desesperación. Eso es crueldad calculada. Alberto pidió declarar. Su abogado intentó disuadirlo, pero insistió. Subió al estrado con manos temblorosas. Yo lo siento. Comenzó con voz quebrada. Papá, lo siento muchísimo. Estaba desesperado. Las deudas me ahogaban y pensé que solo sería temporal, que podrías quedarte con amigos hasta que te recuperaras completamente. ¿Y entonces qué? Lo interrumpió el juez Vargas con tono helado. ¿Entonces su padre agradecería que hubiera alquilado su casa sin permiso, falsificando documentos mientras él estaba en coma? ¿Que hubiera vendido las memorias de su madre fallecida para apostar en casinos? Alberto no tenía respuesta. Solo lloraba, con el rostro entre las manos. El fiscal Soto fue implacable en su alegato final. Señoría, este caso representa lo peor del oportunismo criminal. Los acusados no solo cometieron fraude documental, actuaron con premeditación fría durante el momento de máxima vulnerabilidad de la víctima, esperando activamente su muerte para beneficiarse. Las conversaciones documentadas lo demuestran, las búsquedas en Internet lo demuestran, el testimonio del psicólogo lo demuestra. Solicitamos la pena máxima. 4 años de prisión para Alberto Moreno por falsificación de documento público, estafa agravada, apropiación indebida y violación de orden de alejamiento. 3 años para Patricia Ruiz Martín como cómplice activa. Y compensación de 30.000 euros por daños materiales y morales. El abogado Beltrán intentó un alegato de atenuantes: adicción al juego, estrés emocional, arrepentimiento genuino. Pero sonaba débil frente al peso de las evidencias. El juez Vargas se retiró a deliberar a las 18:30. Ricardo me apretó el hombro. Lo hiciste bien, Javier. Ahora solo queda esperar. A las 19:45, la secretaria nos llamó de vuelta. El juez había alcanzado su veredicto. En nombre del rey y por la autoridad que me confiere el pueblo español, comenzó el juez Vargas con voz solemne, declaro a Alberto Moreno García culpable de los delitos de falsificación de documento público, estafa agravada por parentesco, apropiación indebida y violación de orden de alejamiento. Declaro a Patricia Ruiz Martín culpable como cómplice necesaria en dichos delitos. Escuché el sollozo ahogado de Patricia. Alberto permanecía inmóvil, en shock. Condeno a Alberto Moreno García a 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación para ejercer custodia parental durante el cumplimiento de la condena y al pago solidario con la coacusada de 28.000 euros de indemnización a la víctima Javier Moreno Silva. Condeno a Patricia Ruiz Martín a 2 años de prisión e inhabilitación parental. Adicionalmente, anulo con efectos inmediatos el contrato de arrendamiento fraudulento. Ordeno que Daniel Torres Jiménez y Marta Sánchez Vega sean restituidos en la totalidad de las cantidades pagadas. 8.400 euros de alquiler adelantado, más 3.000 euros de mejoras realizadas. Total, 11.400 euros, mediante embargo preventivo de las cuentas y bienes de los condenados. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Alberto con expresión severa. Señor Moreno García, lo que usted hizo representa una de las traiciones familiares más calculadas y despiadadas que he visto en 30 años como juez. Usted no solo cometió fraude, esperó activamente la muerte de su padre para beneficiarse económicamente. Vendió las memorias de su madre fallecida para apostar. Se fue de vacaciones mientras su padre agonizaba.
No encuentro atenuantes suficientes que justifiquen reducir la condena. Que esta sentencia sirva de advertencia. La justicia protege a los vulnerables, especialmente cuando la traición viene de su propia sangre. El martillo del juez resonó. Se levanta la sesión. Alberto y Patricia fueron conducidos por la policía para iniciar inmediatamente el cumplimiento de sus condenas. Mientras los sacaban, Alberto me miró una última vez. «Papá, perdóname». No respondí. Simplemente observé cómo mi hijo era llevado a prisión por sus propias decisiones. Afuera del tribunal, Daniel Torres me esperaba con Marta. «Señor Moreno, no tenemos palabras para agradecerle. El juez nos protegió. La justicia los protegió», corregí. «Ustedes eran víctimas inocentes». Ricardo me abrazó. «Lo lograste, Javier. Ganamos». Pero mientras caminaba hacia el coche de Luis bajo el cielo oscurecido de Valencia, no sentí victoria. Sentí agotamiento, tristeza profunda y la amarga satisfacción de que la justicia se había cumplido. Mi hijo iría a prisión. Mi casa sería devuelta. Pero la familia que conocí había muerto ese día en el tribunal. El proceso de ejecución de la sentencia comenzó inmediatamente después del juicio del 30 de septiembre de 2024. El 2 de octubre, Ricardo Navarro recibió confirmación oficial. Daniel Torres Jiménez y Marta Sánchez Vega debían desalojar la propiedad de calle Sagunto 47 antes del 15 de octubre, pero recibirían los 11.400 euros completos mediante embargo de las cuentas bancarias de Alberto y Patricia, más un mes adicional de compensación por las molestias. «Es lo justo», me dijo Ricardo mientras revisábamos los documentos oficiales. «Ellos actuaron de buena fe. Merecen ser compensados completamente». El 8 de octubre, visité a Daniel y Marta para coordinar el desalojo de manera amistosa. Los encontré empacando en cajas las pertenencias que habían acumulado en los meses viviendo en lo que pensaban sería su hogar a largo plazo. Sus hijos, Sofía y Marcos, corrían entre las habitaciones jugando, ajenos a la complejidad adulta de la situación. «Señor Moreno», dijo Daniel extendiendo su mano, «encontramos un nuevo piso en Benicalap, más pequeño pero es honesto, y gracias al dinero que recuperamos judicialmente, podemos pagarlo sin problemas». «Me alegro genuinamente», respondí con sinceridad. «Ustedes merecían un final justo en esta historia terrible». Marta me abrazó con lágrimas en los ojos. Dejamos la casa lo mejor que pudimos, reparamos todo lo que dañamos involuntariamente y plantamos rosales nuevos en el jardín para reemplazar los que se murieron. Queríamos dejarle algo bonito. Esa generosidad de extraños, víctimas ellos mismos del fraude de mi hijo, me conmovió profundamente. «Gracias», logré decir con voz estrangulada por la emoción. El 15 de octubre de 2024, 7 meses después de despertar del coma y encontrar mi casa ocupada, finalmente recibí las llaves de vuelta. Ricardo me acompañó. Luis y Clara también insistieron en estar presentes. Me quedé parado frente a la puerta pintada de azul, un color que yo nunca elegí, uno de los cambios que Alberto había autorizado a los inquilinos, con las llaves temblando en mi mano. «¿Estás listo?», preguntó Luis suavemente, poniendo su mano en mi hombro. «No lo sé», admití honestamente. «Esta casa tiene 40 años de memorias. Elena y yo la construimos ladrillo a ladrillo, criamos a Alberto aquí, y él la convirtió en mercancía mientras yo moría». Pero abrí la puerta de todas formas. Entré en mi propio hogar después de 7 meses. La casa estaba vacía, completamente vacía. Las paredes que Elena había pintado de amarillo cálido en 1995 estaban ahora de blanco clínico. Los pisos de madera que habíamos instalado juntos en 1987, con nuestras propias manos durante 3 fines de semana consecutivos, estaban rayados y desgastados. La cocina donde Elena preparaba paellas dominicales para toda la familia tenía electrodomésticos diferentes, más modernos pero impersonales. Caminé lentamente por cada habitación. El salón donde Alberto dio sus primeros pasos en 1987, el estudio donde yo pasaba noches revisando planos de ingeniería mientras Elena leía novelas, el dormitorio donde habíamos dormido juntos
durante 34 años, hasta que el cáncer se la llevó en 2018. Todo estaba vacío, despojado de alma. En la habitación que había sido de Alberto de niño, encontré marcas en la pared donde estaban las medidas de su crecimiento, que Elena marcaba religiosamente cada cumpleaños con un marcador rojo. 5 años, 110 centímetros. 10 años, 142 centímetros. 15 años, 168 centímetros. Tracé las marcas con mis dedos, recordando a ese niño que creía que su papá ingeniero podía arreglar cualquier cosa en el mundo. ¿Qué le pasó a ese niño? Susurré a las paredes vacías. Clara me encontró sentado en el suelo de esa habitación, con lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro. Se sentó a mi lado sin decir nada, simplemente tomó mi mano arrugada entre las suyas y permanecimos así durante largos minutos. La reconstrucción comenzó al día siguiente. Luis organizó una campaña entre amigos, vecinos y compañeros de mi antigua empresa de ingeniería. Antonio Ruiz, mi ex socio retirado, donó un sofá y una mesa de comedor. Carmen Vega, vecina de toda la vida, trajo cortinas y lámparas. Miguel Torres, ingeniero que trabajó bajo mi supervisión durante 20 años, llegó con su camioneta cargada de libros, plantas y utensilios de cocina. «Javier», me dijo Miguel, mientras descargábamos cajas. «Cuando nos enteramos de lo que tu hijo te hizo, todos quedamos en shock. Pero queremos que sepas que tienes una familia más allá de la sangre. Nosotros estamos aquí». Durante 3 semanas, mi casa se llenó de voces, risas, trabajo compartido. Pintamos paredes del amarillo que Elena amaba. Instalamos estanterías para mis libros de ingeniería. Colgamos fotografías rescatadas de álbumes que milagrosamente Alberto no había vendido, probablemente porque estaban en el ático, y él no se tomó la molestia de subir. El 4 de noviembre, la casa comenzaba a parecer un hogar nuevamente. No era igual, nunca sería igual, pero era mío. Ese mismo día recibí una llamada inesperada. «Señor Moreno, soy Isabel Campos, madre de Patricia». La voz sonaba cansada, quebrada. Mi hija me pidió que lo llamara. «Hugo, mi nieto, pregunta constantemente por usted. Los psicólogos dicen que necesita estabilidad, figuras de referencia positivas. ¿Sería posible que lo visitara?» Mi nieto Hugo, 8 años, inocente de los pecados de sus padres. «Por supuesto», respondí sin dudar. «¿Cuándo?» El 7 de noviembre de 2024, Hugo llegó a mi puerta acompañado por su abuela Isabel. El niño había crecido en estos meses, estaba más alto, pero sus ojos conservaban esa inocencia preciosa de la infancia. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuelo, te extrañé tanto», sollozó contra mi pecho. «¿Por qué no viniste más? ¿Hice algo malo?» Me arrodillé a su altura, ignorando las protestas de mis rodillas de 65 años. «Hugo, escúchame bien. Tú no hiciste nada malo, nada. Los adultos a veces cometen errores terribles, y esos errores tienen consecuencias. Pero tú eres inocente, y te amo tanto como siempre». «¿Papá y mamá están en la cárcel por algo malo?», preguntó con esa franqueza brutal de los niños. «Sí», respondí honestamente. «Hicieron cosas muy malas y ahora deben enfrentar las consecuencias. Pero eso no significa que sean malas personas para siempre. Significa que cometieron errores graves». Hugo me miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Tú me sigues queriendo aunque papá te hizo cosas malas?» «Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar», respondí, abrazándolo nuevamente. Isabel se quedó durante la visita, supervisando pero dándome espacio con mi nieto. Le mostré a Hugo la casa reconstruida, el jardín donde los rosales que plantaron los Torres florecían hermosamente, las fotos de su abuela Elena que ahora adornaban las paredes. «Abuela Elena era muy bonita», observó Hugo mirando una fotografía de 1985 donde Elena sostenía a Alberto bebé. «Papá dice que ella era la persona más buena del mundo». «Lo era», confirmé, sintiendo ese dolor familiar que nunca completamente desaparece cuando pierdes a tu compañera de vida. «Y estaría orgullosa de ti, Hugo, muy orgullosa». Establecimos un régimen de visitas.
Hugo vendría cada 2 sábados a pasar el día conmigo. Isabel agradeció la estabilidad que esto daba a su nieto en medio del caos de tener ambos padres en prisión. El 15 de noviembre visité el despacho del notario Felipe Ruiz Sánchez, el mismo notario honesto que había certificado mi procuración médica limitada original en febrero para modificar mi testamento. Ricardo me acompañó como testigo. «Don Javier», comenzó el notario Ruiz después de que expliqué mis intenciones, «¿está seguro de esta decisión? Desheredar completamente a su único hijo es un acto legal muy serio». «Estoy completamente seguro», respondí con voz firme. Mi hijo demostró que me considera únicamente como una fuente de dinero, no como su padre. Esperó mi muerte para beneficiarse. Vendió las memorias de su madre. No merece heredar nada que Elena y yo construimos con amor y sacrificio. El Nuevo Testamento quedó redactado así. La casa valorada en 380.000 euros y mis ahorros de aproximadamente 150.000 euros serían distribuidos de la siguiente manera. 50.000 euros en fideicomiso para Hugo Moreno Ruiz, accesibles cuando cumpliera 25 años para estudios universitarios o inicio de vida independiente. 100.000 euros para la Fundación Hogares Dignos, organización que ayuda a ancianos abandonados o maltratados por familiares. 80.000 euros divididos entre Luis y Clara Gómez, Antonio Ruiz y otros amigos leales que me apoyaron. El resto para gastos finales y caridad adicional. Alberto Moreno García. Excluido completamente con declaración explícita de las razones: traición durante vulnerabilidad extrema, falsificación, robo de patrimonio familiar. Que quede registrado oficialmente, dije mientras firmaba cada página, que mi hijo destruyó su herencia con sus propias acciones. Durante noviembre y diciembre de 2024, mi vida encontró un nuevo ritmo. Me desperté en mi propia cama cada mañana. Desayuné en la cocina reconstruida. Caminé por mi jardín, donde los rosales plantados por los Torres florecían inesperadamente hermosos. Recibí a Hugo cada 2 sábados, llevándolo al parque, enseñándole principios básicos de ingeniería con bloques de construcción, contándole historias de su abuela Elena. Pero también había oscuridad. Noches donde despertaba de pesadillas, donde estaba nuevamente en coma, sintiendo cómo Alberto vaciaba mi casa ladrillo a ladrillo, mientras yo gritaba sin poder emitir sonido. Momentos donde miraba fotografías de Alberto niño y me preguntaba dónde exactamente había fallado como padre. El 20 de diciembre, Isabel me llamó con noticias sobre Alberto y Patricia. Patricia ha mostrado comportamiento ejemplar en prisión. Asiste a terapia de adicciones. Trabaja en la biblioteca penitenciaria. Expresa remordimiento genuino. Su abogado está solicitando progresión a 3er grado, cumplimiento en régimen abierto, para febrero de 2025. ¿Y Alberto?, pregunté, sorprendido por cuánto todavía me importaba la respuesta. Alberto es más complicado. Ha tenido episodios de depresión severa. Rechaza terapia. Dice que no puede perdonarse a sí mismo. Los psicólogos penitenciarios están preocupados. Isabel hizo una pausa. Javier, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero consideraría visitarlo. No para perdonarlo, sino para darle algún tipo de cierre. Por Hugo, si no por él. Pasé días considerándolo. Hablé con Ricardo, con Luis, con el doctor Prieto, el psicólogo. Finalmente, el 28 de diciembre de 2024, fui al centro penitenciario de Picassent, donde Alberto cumplía su condena. El encuentro fue en una sala de visitas con supervisión. Alberto entró con el uniforme penitenciario gris. Había perdido más peso. Tenía canas pronunciadas a los 38 años. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Nos sentamos frente a frente separados por una mesa de metal. Durante largos segundos ninguno habló. «Papá», comenzó finalmente Alberto con voz ronca, «sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que cada día en este lugar pienso en lo que te hice. Te vi luchando por tu vida en ese hospital, y en lugar de rezar por tu recuperación, calculaba cuánto podría sacar de tu casa.
¿Qué clase de monstruo hace eso? Un hombre con adicción fuera de control, respondí calmadamente. Un hombre que priorizó el juego sobre su familia. Un hombre que olvidó los valores que su madre y yo intentamos enseñarle. Mamá estaría tan avergonzada de mí, sollozó Alberto. Vendí sus joyas, papá. Las joyas que abuela le dejó, que ella valoraba más que nada. Las vendí por 3.200 euros y las aposté en una hora. Lo sé, dije. Leí cada extracto bancario, vi cada transacción. Debí apostar con las memorias de tu madre mientras yo estaba en coma. Alberto escondió su rostro entre las manos. ¿Cómo puedo vivir con esto? ¿Cómo sigo adelante sabiendo lo que le hice a mi propio padre? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, Alberto. Yo no puedo perdonarte ahora, tal vez nunca pueda. Pero puedo decirte esto. Tienes un hijo de 8 años que te necesita. Hugo no tiene culpa de tus errores. Cuando salgas de aquí en 2 años, tendrás que decidir qué tipo de padre quieres ser para él. ¿Lo ves?, preguntó Alberto con urgencia. ¿Ves a Hugo? ¿Le hablas de mí? Lo veo cada 2 sábados y sí le hablo de ti. Le digo la verdad apropiada para su edad, que cometiste errores graves, que estás pagando las consecuencias, pero que no eres un monstruo irreparable. Porque no quiero que Hugo crezca odiándote. Ya perdí un hijo por malas decisiones. No quiero que él pierda un padre permanentemente. Alberto lloró abiertamente. No merezco tu bondad. No es bondad, corregí. Es pragmatismo. Hugo necesita estabilidad. Y eventualmente, si trabajas en tu recuperación, en tu adicción, en convertirte en una mejor persona, tal vez puedas ser parte de su vida nuevamente. No de la mía. Eso está roto permanentemente. Pero de la de él. Me levanté para irme. Alberto se puso de pie también. Papá, una última cosa. Modifiqué mi testamento, ¿verdad? Me desheredó. Sí, confirmé sin vacilación. Todo lo que tu madre y yo construimos irá a Hugo cuando tenga edad, a Caridad y a amigos que demostraron ser más familia que sangre. Tú destruiste tu herencia con tus acciones. Es justo, admitió Alberto con voz quebrada. Es completamente justo. Salí del centro penitenciario de Picassent con sentimientos mezclados. Tristeza por la familia destruida, satisfacción por la justicia servida, esperanza cautelosa por Hugo. La tarde del 31 de diciembre de 2024, última noche del año, organicé una pequeña cena en mi casa reconstruida. Luis y Clara, Antonio y su esposa Mercedes, Miguel Torres y su familia y algunos vecinos más. La mesa del comedor, donada por Antonio, estaba llena de comida, risas, conversación. A las 23:30, alcé mi copa de cava y todos guardaron silencio. Amigos, comencé con voz emocionada. Este año me llevó al borde de la muerte física y emocional. Me traicionaron de la manera más cruel imaginable. Perdí meses de mi vida, memorias preciosas y la ilusión de la familia que creía tener. Hice una pausa mirando los rostros de estas personas que me habían sostenido. Pero también descubrí que la familia no es solo sangre, es lealtad, es amor incondicional. Es aparecer con muebles donados para reconstruir la casa de un amigo, es sentarse en el suelo junto a un anciano que llora, es recordarle a un hombre quebrado que vale la pena seguir luchando. Levanté mi copa más alto. Ustedes son mi verdadera familia, y este año, a pesar del dolor, me enseñó que la dignidad no viene de lo que otros te hacen, sino de cómo respondes. Mi hijo apostó a que yo sería débil, quebrado. Se equivocó. Aquí estoy, de pie, en mi casa, rodeado de amor real. Eso es victoria. Las copas tintinearon. Las campanadas de medianoche sonaron. Un nuevo año comenzaba. Más tarde, solo en mi dormitorio reconstruido, miré la fotografía de Elena que tenía en la mesita de noche. Lo logré, amor, susurré. Recuperé nuestra casa. Obtuve justicia, protegí a Hugo. No sé si hice lo correcto con Alberto, si fui demasiado duro o no lo suficiente, pero hice lo que creí que era justo. En el silencio, casi podía escuchar su voz. Siempre hiciste lo justo, Javier. Siempre. Cerré los ojos sintiendo el peso de 65 años, un corazón reparado con bypass triple
y una traición familiar que nunca sanaría completamente. Pero también sentía algo más: paz. No felicidad completa, no reconciliación mágica, simplemente paz de saber que había enfrentado la traición más cruel con dignidad, había protegido a los inocentes, había exigido justicia sin venganza cruel. Mi casa estaba reconstruida, mi vida estaba reconstruida. Mi familia de sangre estaba rota, pero mi familia elegida era fuerte. Y eso, finalmente, era suficiente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.